Gracias. Ella no trae creo que micrófono, entonces nos habla. Me manda mensajes. Okay. Sí, Brisa, ya puedes empezar. Voy a abrirla para poder también compartir. Ya. Ok. Bueno, pues estamos ya en vivo y en directo. Estamos haciendo una transmisión especial. Estamos haciendo un programa con motivo y en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, este tema es muy controversial. Aquí tenemos a la maestra Gladys Navarro, periodista. Y bueno, vamos a platicar acerca de los feminicidios, una perspectiva desde los medios de comunicación. Y bueno, aquí están. Hola maestra, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Jasmine? Un gusto estar de nueva cuenta y bueno, en esta ocasión especial en Radio WAPS, en la radio de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muchas gracias a la audiencia que se conecta en las diferentes plataformas, desde luego en el 1180 de AM y en las plataformas y en las nuestras que estuvimos haciendo ahí la promoción para esta charla, este día de reflexionar en los distintos, me parece, ámbitos en donde nos desempeñamos mujeres y hombres en torno a este día, en el Día Internacional de la Mujer, lo que nos toca, lo que hemos avanzado, lo que nos hace falta, pero sobre todo, y como hemos enfocado en digamos, para este espacio, es el gravísimo problema que enfrentamos las mujeres de violencia, de múltiples violencias, y desde luego pues la expresión más cruel, que sería más fuerte de violencia extrema, y estaríamos hablando del feminicidio. Entonces, en este día me gustaría empezar esta charla pues recordando un poco lo que es el tema de este día. Cada año pues los organismos internacionales pues se elige un tema para, digamos, enfatizar las diferentes reflexiones y acciones. Por supuesto que consideramos, y en las libertades, pues en cada región se enfatiza, ¿no?, en algo en lo que tenemos que avanzar las mujeres. Sin embargo, a nivel internacional, pues la ONU nos dice que el tema es mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. ¿Y qué significa esto? La ONU nos señala que celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas en todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de COVID-19, pero también resalta las deficiencias que persisten. Y solamente por dar un ejemplo, nos refiere la ONU que las mujeres que están en la primera línea de batalla en el COVID, que estamos hablando desde investigadoras, científicas, personal médico, trabajadoras atendiendo la pandemia, ganan un 11% menos, o sea, tienen ingresos un 11% menos en comparación con sus homólogos hombres, ¿sí? Entonces, eso nos da, digamos, una dimensión o un punto de arranque para saber dónde estamos y cómo persiste una brecha de desigualdad. En este caso, en las percepciones, en los ingresos, pero así podemos ver en distintos ámbitos en donde nos desarrollamos las mujeres. En la mañana, bueno, un poco antes de esta charla, también tenía una participación especial en Radio Fórmula, y allí abordábamos pues en el ámbito político y cómo hay una renuencia de las instituciones políticas de pues garantizar nuestros derechos, es decir, casi que a partir de la fuerza de las reformas político-electorales que han tenido que surgir, pues medianamente se abren los espacios para las mujeres. Por supuesto que justamente a partir de estas luchas por espacios en la esfera pública, porque existan mujeres en todos los cargos de elección popular, pues también se genera mucha violencia. En el camino, y lo hemos comentado en otras ocasiones también en Radio WAPS, en el camino hay mucha violencia contra las mujeres que se atreven siquiera a expresar sus aspiraciones y sus deseos de participar de la toma de decisiones. No estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de que las mujeres puedan estar
en la toma de decisiones. Y otro dato antes de encauzar la charla hacia nuestro tema, las mujeres son jefas de Estado o de gobierno solamente en 22 países de todo el mundo, imagínate. Y únicamente el 24.9% nos dice la ONU de los parlamentarios, es decir, solamente se tienen casi un 25% de mujeres legislando en el mundo, en los parlamentos en las diferentes naciones. El 24%, ¿qué quiere decir esto? Que en la mayor parte de los países se legisla, varones están legislando, los hombres están legislando sobre los diferentes problemas, temas que requieren las entidades. Entonces, pues vemos cómo nos hace falta muchísimo todavía por acortar la brecha de la desigualdad y por ir logrando espacios. Por eso yo celebro que en nuestra universidad tengamos estos espacios de mujeres para dialogar, para reflexionar y para llegar también así a las diferentes audiencias. Y bueno, decía yo, estamos las mujeres enfrentando violencia en distintos ámbitos. Ahí tenemos en el ámbito político. Al final de cuentas, ¿cómo llegamos a este 8 de marzo del 2021? Y desde mi perspectiva y a la luz de los datos de los que disponemos y que seguramente vamos a estar escuchando, leyendo más en el transcurso de este día, llegamos violentadas, llegamos ofendidas, llegamos desplazadas, llegamos poco o nada arropadas o respaldadas por las instituciones, por las autoridades que deberían de garantizar nuestra seguridad. Así es que creo que es grave el panorama que enfrentamos porque así como las mujeres hemos ido logrando espacios con mucha lucha, con la lucha de generaciones de mujeres detrás, se ha podido avanzar en reducir un poco, ¿no?, la brecha de desigualdad, en que las mujeres estén en estos espacios, como te decía, de toma de decisiones, pero en contraste, cada vez la violencia se agudiza. Y las estadísticas ahí están, 11 mujeres asesinadas al día en México. Es un panorama gravísimo. Estamos hablando de que están siendo asesinadas y en la mayor parte de los casos por el hecho de ser mujer, porque persiste una cultura machista y un sistema patriarcal. Las mujeres estamos bajo el yugo patriarcal. A los hombres les cuesta muchísimo trabajo aceptar el empoderamiento femenino, el avance que tengamos las mujeres en los distintos ámbitos. Siquiera, desde luego, el hecho de que las mujeres lleguen a niveles superiores de toma de decisiones, que por cierto, por ahí también para otra colaboración en mi columna semanal, encontraba un dato de que aproximadamente solo en el ámbito de las empresas, por ejemplo, paréntesis, en el ámbito de las empresas de mayores ingresos en el mundo, solo el 7% son ejecutivas, son, digamos, las mujeres tienen cargos directivos o de ejecutivas de alto nivel. Imagínate, el amplio porcentaje está dominado por varones en ese ámbito. Entonces, por supuesto que esta cultura de dominación de los hombres, en donde los hombres toman las decisiones, están acostumbrados a hacerlo, a manipular y en muchos de los casos también a avanzar o a escalar a partir de la violencia, pues les cuesta mucho trabajo aceptar un cambio de perspectiva, ¿sí? Que estamos en tiempos en donde hoy más que nunca se tiene que o tenemos que hacer valer nuestros derechos y alzar la voz, sobre todo por las mujeres que son más violentadas severamente, ¿no? Es decir, por todos los tipos de violencia, ahorita vamos a comentar, porque el feminicidio es la expresión última, ¿sí? Aquí lo enfocamos en el programa porque es gravísimo lo que estamos viviendo y porque Baja California Sur no ha quedado exenta, muy lamentablemente, de este panorama nacional e internacional, porque cada vez más observamos pues, que las mujeres están siendo agredidas por ser mujeres.
y ya tenemos 4 casos de feminicidios en Baja California Sur en lo que va del año. Y hemos tenido en los años pasados también. El feminicidio no se tipificó como tal, como delito autónomo, sino hasta 2018, es decir, muy reciente, pero anteriormente las expertas en este tema específicamente, ¿no? Las investigadoras como la doctora Lorela, con quien hemos conversado mucho, nos han hecho mucho énfasis en que, y lo hemos revisado en el ámbito periodístico, digamos, el agravante, en el caso del homicidio, el agravante por feminicidio existía desde años antes de que fuera tipificado como un delito autónomo. Sin embargo, las autoridades no enfocaban sus investigaciones con esta agravante. Entonces, por lo menos teníamos eso ya, pero no se avanzaban las investigaciones con ese enfoque. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo yo como profesora y como periodista y analista lo traduzco? Pues como una renuencia del Estado mexicano, es en todos los niveles, ¿no? Obviamente le toca a las autoridades estatales, a las procuradurías, la investigación de este delito, pero cuesta mucho trabajo admitir para las instituciones que han fallado en la protección de nuestros derechos, en las investigaciones y, por supuesto, en las tareas de prevención, porque eso tendría que ser lo básico. Es decir, hoy las mujeres nos sumamos en un reclamo de justicia, en un rechazo contra todos los tipos de violencia. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que tendríamos que estar, en que tendrían que estar trabajando las instituciones en la prevención. Es decir, en evitar que llegáramos a esos niveles de violencia tan extremos, a cualquiera, ¿sí? Pero en particular, pues a esos niveles de violencia. Entonces, llegamos pues así con un panorama bastante complejo en donde tenemos que sumarnos todas y todos, y es un tema que nos compete a toda una sociedad, porque la violencia, decíamos, es estructural. Y en el caso, bueno, ya decíamos, la violencia feminicida, pues es el último escaño, pero podemos hacer un recuento o un repaso aprovechando o enfocándonos en nuestro contexto universitario, en donde tenemos a muchísimas jóvenes que ingresan desde el primer semestre, pues tienen aproximadamente 18 años, ¿no? En su mayoría, en promedio. Están en una etapa muy importante de sus vidas, muy seguramente iniciando o avanzando con relaciones interpersonales, relaciones de pareja, y lamentablemente se han enfrentado a violencias. Y esta situación se agudiza porque quizá también como niñas o como adolescentes, porque también seguramente van a estar circulando las estadísticas o ya están por allí de cómo desde las mujeres somos violentadas desde edades menores, ¿no? Es decir, desde muy niñas. Y en muchos de los casos, pues seguimos estos patrones, ¿sí? De establecer relaciones interpersonales, relaciones de pareja violentas, y se permite o toleramos violencia desde el noviazgo. Y yo creo que hoy es un día para reflexionar sobre eso y para reflexionar sobre lo mucho que hacen falta las acciones preventivas. Las autoridades nos hablan de más de 1,000 atenciones, por ejemplo, la Procuraduría nos decía más de 1,000 servicios de atención a mujeres, pero ¿cómo se traduce? ¿Qué significa esa atención? Cuando vemos que el número de casos de feminicidios sigue en aumento y el número de llamadas, de miles de llamadas de alerta o de ayuda a los servicios de emergencias continúa. ¿Cómo podemos explicar? Y la única manera en la que yo puedo explicar es lo que me ha tocado vivir también como periodista, que he estado en las oficinas del Centro de Justicia, donde no me han permitido estar dentro conversando con las mujeres, sino afuera en la banqueta, escuchándolas. Sus historias. Me ha tocado observar cómo en la forma en la que son atendidas
en muchos casos, no digo que todos, porque por supuesto que en todos los ámbitos hay profesionistas, mujeres, psicólogas, abogadas, muy destacadas y que hacen su mejor labor, pero lamentablemente no es la mayoría. Y entonces me ha tocado ser testigo de cómo las mujeres llegan, en principio hay que reconocer el valor que tienen denunciar un caso de violencia, porque para que llegue la mujer a ser consciente de que es víctima de violencia, hay un proceso, ¿sí? Y luego para que se anime a la denuncia, ese es otro gran paso que tiene que dar. Pero a veces nos asumimos como jueces muy duros, muy duras, y decimos, es que ¿por qué permanece en esa relación? ¿Qué no está viendo? No, pues no, en muchos casos no se ve, no se hay las condiciones o las herramientas necesarias para identificarse como víctima de una relación violenta. Entonces, antes que juzgar, tendríamos que estar comprendiendo ese contexto adverso. Y luego, si además son jóvenes, jovencitas en un noviazgo, pues, ¿qué nivel de madurez o con qué herramientas llegan a la toma de decisiones que se requiere? Cierro paréntesis y regreso al tema de los testimonios. Entonces, nos toca observar cómo se desincentiva la noticia, la denuncia, porque empiezan a cuestionar incluso la versión de la víctima, porque en muchos casos se mandan a otras dependencias, a otras oficinas. Por ejemplo, me tocó entrevistar a una joven que decía, no es mi esposo, es mi novio, estaba por vivir con él, pero me ahorcó, ¿no? Entonces decía que no allí, en esta instancia, en el centro de justicia, sino tenía que ir a la procuraduría, porque como no era su esposo, entonces tenía que irse directamente al trámite por agresiones. Entonces ya no tenía ese componente que lo tiene de género, ¿sí? Es una agresión a una mujer aún, y cuando no sea el esposo, en este caso que era su pareja, ¿no? Su novio. Así es que además la chica había pedido permiso en el trabajo y la había podido acompañar una amiga. El acompañamiento es muy importante, las expertas nos hablan sobre ello, ¿no? El que se sientan las mujeres, en principio que les creamos todas de que en efecto son violentadas, son agredidas. ¿Por qué? Cada vez con mayor frecuencia estamos observando los llamados o los mensajes contundentes y hoy el yo te creo, ¿sí? Cuentas conmigo, porque durante años las mujeres han sido no solamente víctimas de la violencia, sino además se duda de que en efecto sean víctimas de la violencia. Las mujeres les cuesta trabajo denunciar que han sido violentas, reconocerlo en principio de ellas, pero además han callado. Han guardado silencio por años en muchos casos, por temor, por vergüenza, por los juicios de las que son víctimas. Entonces, cuando ocurre este tipo de casos, como el que estoy planteando por mi experiencia periodística, pues, ¿qué es lo que sucede? Que lo que empiezan a observar las mujeres es un bloqueo, son obstáculos para poderle dar seguimiento a esas denuncias. Y eso lo podemos ver de manera recurrente y en el trabajo periodístico y en las notas de prensa y en las entrevistas que realizamos es lo que las expertas nos han dicho. La violencia, nos dice la doctora Lorela Castorena, investigadora de nuestra universidad, las mujeres viven una doble violencia, la violencia machista per se, que ha estado por siglos, y la violencia institucional. Muy lamentablemente hay que reconocerlo, las instituciones no han acompañado a las mujeres, no han hecho un trabajo eficiente. Por supuesto que ha habido avances, ¿no? Imagínense si estuviéramos como hace algunas décadas, ¿no? Hay instituciones especializadas, hay un banco de datos, tenemos cada vez más presente y, digamos, transparencia para poder dimensionar la realidad a la que nos enfrentamos de violencia. Anteriormente también los datos estaban, y me ha tocado en esos 15 años como periodista, más escondidos. ¿Por qué? Porque obviamente a nadie le conviene, a un Estado, a una autoridad no le conviene verse cómo ha fallado en su labor de atender, de proteger y de prevenir la violencia contra la mujer.
pero hoy tenemos, a pesar de que hacen falta ajustes, desde luego, ¿no? En estas plataformas podemos tener acceso a todos estos datos que nos reflejan el gravísimo panorama que enfrentamos las mujeres. Entonces, sí, hay avance, no podemos decir que no han hecho nada las autoridades o que no están haciendo nada, pero nos falta muchísimo todavía por lograr. Y sobre todo enfocarnos, platicaba con expertas, activistas en la prevención. Por supuesto que en este caso, por ejemplo, en Baja California Sur, nos llama mucho la atención y nos preocupa que estemos reportando como medios de comunicación ya 3 o 4 feminicidios en el año y que en los años anteriores veamos cómo va creciendo. Por ejemplo, el INEGI en el 2019 nos reporta, y pongo la estadística del INEGI porque el feminicidio como tal se tipificó apenas en el 2018, recuerdo. Entonces, del 2018 vamos a tener 2 casos, pero no es cierto que sean solamente 2 casos de feminicidio. Tan solo, como decía, el INEGI en el 2019 registra 16 asesinatos de mujeres. No los tipifica porque no le corresponde, sino es una estadística, solo está recabando los datos, pero para que tengamos una dimensión, al año siguiente se mataron, asesinaron a 16 mujeres, es lo que reporta el INEGI. Entonces a las autoridades le toca investigar con perspectiva de género. Y esta semana, bueno, estos días que ya han empezado muchas charlas y conversatorios, expertas, específicamente en la atención y en darle seguimiento a las investigaciones, sobre todo en la atención a víctimas de violencias a las mujeres y de feminicidio. Hay que recordar que los familiares son víctimas secundarias. Nos refieren que Baja California Sur está enfrentando una situación muy compleja y que no se están investigando los delitos con esa perspectiva, no se están investigando los delitos bajo las causales de feminicidio, ¿sí? Entonces, no todos, hay algunos que sí, pero tenemos casos muy recientes, como el de Ana Luisa, compañera universitaria, que no ha ocurrido así y hay un reclamo de justicia, ¿sí? Hay un reclamo justo, no es el único caso, hay varios también, Aolanis, Janet, en fin, son hombres, son mujeres que fueron asesinadas y las primeras investigaciones nos refieren que, bueno, todo apunta a que en efecto fue por razón de género. Así es que tenemos mucho que hoy que reflexionar, que demandar un reclamo justo, un reclamo de justicia, ¿no? Genuino, y al que tengamos que sumarnos todos y todas. Claro que sí. Ahorita, bueno, buscando información, bueno, hay un registro, ¿no? Nacional, por ejemplo, este dato también es importante y mencionarlo, ¿no? Cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tan solo en el 2020, ¿no? En Baja California Sur, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas habla de 313 personas desaparecidas y en 2021 ya van más de 25. Entonces también van sumándose cosas que no sabemos de qué va, ¿no? También otro dato, ¿no? Hay en Baja California Sur hay registros oficiales que son 13 personas víctimas, ¿no? Entonces, como tú lo mencionas, hay cosas que están como no están esclarecidas, no sabemos por dónde se está investigando, ¿no? Pero un claro ejercicio, ¿no? Hay un trabajo de Diana Cuevas, ¿no? En la cual en su tesis de doctorado, que se titula Encarando el devenir, la sabiduría de como la severidad de las mujeres en la periferia, un análisis de la violencia contra mujeres de Baja California Sur, habla ella acerca de que hay, una de las conclusiones es llegar, y lo que tú comentaste hace rato, hacer un estudio, una investigación con perspectiva de género, ¿no? Tratar de buscar estas ideas y tratar de aproximarnos, ¿no? A qué es lo que le sucedió a la mujer, al igual que pues, esta mañana, ¿no? Platicando desde una perspectiva de medios de comunicación, también otro dato importante, ¿no? Es comentar que
que la violencia contra las mujeres en Baja California Sur y estos municipios se intensificó en esta última década, ¿no? También lo coincidiendo con lo abordando esta mañana, y la principal forma de violencia contra las mujeres se ubicó en un inicio dentro de las relaciones existentes en el ámbito familiar, ¿no? Así como también pues se puede platicar de las relaciones socioafectivas más cercanas a las víctimas. Entonces, hay datos importantes y que también se están reflexionando, ya se están abordando de diferentes formas en los cuales, bueno, ya hay grandes avances en Baja California Sur. Sobre todo este ejercicio, esta investigación me llama mucho la atención. Y regreso, a propósito de eso, regreso a nuestro ámbito de jóvenes, ahorita que comentabas. Las mujeres son víctimas de violencia, sí, de violencia física, de violencia psicológica, de violencia verbal, de violencia laboral. Ahorita ponía el ejemplo de la disparidad en la falta de equidad en los salarios. Nos va costando mucho trabajo y somos víctimas de múltiples violencias y en muchos casos por el hecho de que no hayamos recibido un golpe, afortunadamente, no quiere decir que no hayamos sido víctimas de violencia. Y creo que es muy importante que estemos enfocándonos cada vez más también a identificar los diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia psicológica puede hacer un daño en ocasiones más grave, ¿no?, que una violencia física. Las secuelas, el trauma que implica el hecho de que una mujer esté siendo víctima de violencia psicológica, las secuelas para su salud mental, ¿no?, en la toma de decisiones, en el desarrollo integral, pueden ser severos y le puede llevar años para poder superarlo. O entonces, no superarlo. O no superarlo si no se atiende, si no hay un acompañamiento. Por eso reitero la importancia, y es lo que hemos recabado como periodistas, nos han dicho las expertas, la importancia del acompañamiento, la importancia de la prevención, de la capacitación, de que las mujeres observen, porque a veces incluso, desde luego, también, por supuesto, en esta cultura machista, los hombres dirán, pero es que no la golpeo, no le estoy golpeando, no, pero estás minimizándola, estás humillándola, estás manipulándola, y esa es una forma de violencia. Están los llamados micromachismos, pero no por el hecho de que sean micro, no dejan de ser actitudes machistas y además no dejan de ser actitudes violentas a las que nos están sometiendo los hombres. Entonces, micromachismos como cuáles, como el famoso, a mí no me gusta utilizar los términos anglosajones, pero bueno, es así como lo conocemos, ¿no? El mansplaining, por ejemplo, que es cuando un hombre desea, digamos, interrumpe a la mujer para explicarle, porque él como hombre, ¿sí?, conoce mejor de tal o cual tema, ¿sí?, explicarle una situación. Eso es algo recurrente, de manera frecuente. Nos están interrumpiendo porque asumen que ellos conocen mejor de un tema, entonces nos van a explicar cómo es que se trata, o de qué se trata. Que decían por ti. Exacto, el famoso... La forma de vestimenta. Interrumping también, que es el hecho de que nos estén interrumpiendo en una conversación, ya no explicándonos, sino que nos interrumpan queriendo imponer su punto de vista, su enfoque. ¿Y eso qué significa? Pues nos están minimizando nuestro rol en ese momento, en ese diálogo. Buscan manifestar una condición de superioridad, por lo tanto buscan minimizar el hecho de que nos estén así interrumpiendo. El famoso y cada vez más frecuente ghosting, ¿sí?, en las relaciones. ¿Qué significa eso? Viene de una película, no voy a entrar ahí, pero lo pueden buscar, pero es cuando ocurre que el hombre generalmente es así, digo, no quiere decir que no ocurra en otro tipo de parejas, pero se desaparece en una relación, ghost, de fantasma, ¿no? Es decir, hoy está y luego ya no está. Entonces se desaparece sin terminar la relación de una manera madura, ¿no?, en un diálogo y donde haya certeza, por ejemplo, de que se terminó esa relación. Y eso los especialistas, los psicólogos, nos señalan que deja unas
secuelas importantes en las mujeres. Se genera ansiedad porque no saben en qué condición o por qué, o piensan que ellas tuvieron la culpa para que el hombre se desapareciera, y no es así. Lo que pasa es que no identificaba, bueno, en principio es una falta de respeto, no tuvo el valor de tomar decisiones en conjunto, no hubo una corresponsabilidad en la pareja y simplemente se desapareció. Bueno, pues eso que anteriormente no se consideraba, bueno, hoy lo consideramos como, o lo identificamos como un micromachismo, ¿no? En donde el hombre simplemente se cree que hoy puede estar en una relación, el día de mañana siempre no, sin decir absolutamente nada. Y la mujer se queda en una incertidumbre, pensando si ella falló, en qué falló, porque necesariamente está, digamos, el chip implantado como la mujer que tiene la culpa, ¿no? De algo, de las decisiones. Entonces, esa es una forma de violencia, se va quedando allí. Imagínate las jóvenes, nuestras estudiantes que se estén enfrentando a este tipo de conductas machistas y que no sepan cómo hacerle frente, y en la gran mayoría no saben cómo hacerle frente y se van quedando también, se van reproduciendo este tipo de relaciones, ¿sí? Entonces es muy difícil de pronto cortar con ellas, se van convirtiendo en relaciones tóxicas, ¿sí? De pronto también existe otro tipo de machismo en donde el hombre, la pareja, decide irse entre comillas, porque ya no está, pero está. Sí, es decir, está presente en redes sociales, vigila qué es lo que está haciendo la pareja, ¿no? De pronto puede dejar por ahí un saludo, pero no fue para tomar el teléfono o para presentarse y dialogar y conversar sobre lo que pasaba, ¿no? Eso es una actitud machista y violenta también, porque reitero, ¿no? Deja a las jóvenes o a las mujeres en esta situación de incertidumbre, de dolor, de frustración. En muchos casos se sienten como si hubieran fracasado. Y me toca escuchar también de jóvenes, de que estas situaciones ocurren a edades muy tempranas y donde no se tienen también las herramientas para hacerle frente. Entonces, a digamos, estas condiciones, estos micromachismos, y que al final de cuentas no dejan de ser violencia, me parece que los primeros niveles de violencia es lo que antecede a los diferentes grados de violencia a los que podemos estar sometidas las mujeres también en el transcurso de nuestra vida, como adolescentes que enfrentamos este tipo de situaciones en las relaciones de pareja, como jóvenes, como adultas también, y por supuesto, si llegamos a establecer una relación íntima, ¿no? De pareja, en la convivencia también. Y qué lamentable que la violencia pueda llegar a escalar de niveles hasta llegar a terriblemente los feminicidios, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Si al analizar los casos, las expertas nos refieren, no es que de la noche a la mañana la mujer fue víctima de golpes, ¿no? Sino que ha tenido, en la mayor parte de los casos, una historia de violencia sostenida, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que estar, me parece, hoy reflexionando, y tendríamos que estar avanzando firmemente en acciones de prevención, en capacitar, en sumarnos incluso desde otras disciplinas. Hoy estoy hablando desde mi experiencia como periodista, al entrevistar, al abordar estos temas, al investigarlo, pero también me parece que tendríamos en otras disciplinas que estar abordando o tener presente este tema de la violencia contra las mujeres y poder hacer acciones de intervención en lo que podamos, por ejemplo, en la docencia. Como maestras podemos tener acceso también a conocer las historias de nuestras estudiantes universitarias, a poder encaminar con especialistas, a identificar los focos rojos también, y creo que mucho podemos así ir avanzando también en lograr pues un país y un mundo cada vez menos violento, ¿no? Claro que sí, y luego con toda esa información que nos estás planteando, replanteando, también de reeducarnos, ¿no? Esa es una de las cuestiones y tareas muy, muy pesadas. También queda una tarea muy pendiente, y es al momento de cuando, como medio de comunicación, cómo vamos a tratar la nota periodística, ¿no? Cómo se va
cómo le vas a dar el tratamiento a la nota periodística, cómo también, si bien debemos de, cuando suceda un caso así como lamentable que se suceden, la idea también es poder denunciar, ¿no? Y platicar ese proceso tan largo que se vive, ¿no? Que ojalá pudiera minimizarse o buscar alguna forma, ¿no? Ya como dices tú, ya estarán coincidiendo las autoridades de cómo tratar de manejar la información, pero una de las cosas también importantes es que también encontramos las notas periodísticas y con poca información sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? A veces, pues, obviamente es un tema sumamente delicado y la forma también de ese tratamiento que se le da, ¿no? Entonces, también a veces cómo lo cuentas, ¿no? Cómo lo estás practicando y, bueno, tratar de no incurrir a prácticas de cual puedas revictimizar de nueva cuenta, ¿no? A la persona herida, lamentablemente. Exactamente. Esto que comentas es otro de los enfoques que tenemos que abordar, ¿no? Este día también desde el ámbito de la comunicación. ¿Cómo tenemos las periodistas y los periodistas capacitarnos, conocer de fondo estos temas? Y eso lo vamos a ir logrando en la medida en la que vamos desarrollando también nuestro propio trabajo. Como te comento, yo siempre agradezco de verdad la generosidad que tienen mis entrevistados, entrevistadas, las investigadoras, activistas. Hoy la doctora Diana Cuevas, que acabas de mencionar, y desde siempre la doctora Lorena Castorena. Conocimiento y agradecimiento siempre también porque nos dan mucha luz, ¿no? Del panorama que estamos enfrentando y de cómo investigar también. Pero también tenemos que ser conscientes, las periodistas y los periodistas, de, por ejemplo, el manejo del lenguaje, de que el uso del lenguaje, lo decíamos en otra ocasión, así es, de cómo podemos ir visibilizando las violencias, visibilizando las desigualdades con el uso del lenguaje, utilizar un lenguaje incluyente, un lenguaje no violento y no exactamente continuar con los estereotipos de género en el manejo de la información noticiosa. Que no sea un espectáculo, ¿no? Esa parte, así como lo mencionas, no es un espectáculo, esa parte sea como que... Exacto, no revictimizar y no caer en el amarillismo, ¿no? Que tanto nos critican, pero hay mucho de fondo y de verdad de por qué se cuestiona a los medios de comunicación en el tratamiento de toda la nota roja o la nota relacionada, digamos, con hechos violentos, porque me parece que no hemos alcanzado los medios de comunicación un nivel de capacitación, de madurez y de responsabilidad sobre el manejo de estos temas. Y me parece que tendríamos que dimensionar también la capacidad que tenemos como medios de comunicación de poder abonarle desde el manejo, desde el lenguaje, los términos que podemos abordar, cómo podemos abonarle a una cultura de paz, una cultura de la no violencia y una cultura cada vez más de la igualdad. Entonces, aunque de pronto vaya en contra, ¿sí? Me refiero al uso del lenguaje, de lo que hemos estado acostumbrados las y los periodistas desde siempre a utilizar, como por ejemplo el masculino, ¿no? Para abordar todos los temas. Bueno, pues ahora tenemos que de verdad visibilizar la presencia femenina, porque lo que no se visibiliza, pues ¿qué ocurre? No existe, es como si no existiera. Exacto. Entonces tenemos que hablar de las mujeres y de los hombres, de las personas, sin adjudicarle, ¿no? un género. Eso es fundamental, y por supuesto que cuando abordamos los temas de violencia tenemos que hacerlo con sumo cuidado, con sumo respeto a los derechos humanos, a los derechos de las víctimas, de todas, y específicamente, claro, cuando hablamos de las mujeres. Y tenemos que hablar de estos temas con perspectiva de género, cada vez más, porque, aprovecho, doy un otro dato estadístico. La ONU nos indica en un estudio también en más de 100 países que solamente el 4% de los contenidos
en medios de comunicación, ahorita te voy a dar otros datos de los medios, solamente el 4% aproximadamente de los contenidos en medios de comunicación son con perspectiva de género. Imagínate, de todo vemos espectáculos, noticias políticas, deportes, todos los contenidos que ya conocemos en medios, pero solamente el 4% tiene perspectiva de género. Imagínate lo que nos hace falta por avanzar. Entonces, por ahí donde estar sonando los de las encuestas. No nos hagas caso, no nos hagas caso, pero voy a desconectar. A descolgar, sí. Para que no, de verdad es lo que pasa en la casa. Pero es temporada pausa, ¿no? Digo, paréntesis, es temporada de encuestas y a veces sí pueden ser muy, muy molestas. Pero a veces como periodista me gusta escuchar a ver qué es lo que están preguntando. Pero en fin, entonces, pues sí, como medios de comunicación nos toca y tenemos un rol fundamental, podemos ir avanzando mucho en la capacitación, en la educación de las audiencias, ¿sí? Imagínate el alcance que tenemos desde la radio, desde la televisión, desde los medios en internet, ¿sí? En la prensa tradicional, podemos llegar a distintas audiencias y si vamos normalizando cada vez más la presencia, por ejemplo, de lo femenino, ¿no? Las mujeres en la política, las mujeres en los distintos ámbitos, y visibilizando las violencias, todo tipo de violencia, a mí me parece, estoy convencida de que podemos ir avanzando mucho, ¿no? en revertir parte del panorama que hoy enfrentamos. Entonces, sí, tenemos una gran responsabilidad como medios de comunicación, pero también me gustaría antes de acercarnos, de aproximarnos, no sé, creo que sí, ya a la recta final del programa, darte unos datos de, bueno, ahorita hacía como un mea culpa de cómo nos equivocamos en medios de comunicación también al abordar estos temas, pero también las mujeres en los medios de comunicación somos víctimas de violencia, de discriminación, de un trato desigual y tenemos mucho trabajo que hacer también y me parece que la sociedad también tiene mucho que demandar a los medios de comunicación, apoyando a las mujeres en los medios. Y de qué estoy hablando es de que, ahorita te comento. Bueno, antes de llegar a los medios de comunicación, antes de que se me pasen las cifras, hablando de la igualdad, hace 67 años que la mujer mexicana logró pues su derecho al voto, ¿no? A ser votadas y solamente se tienen registro en la historia 9 gobernadoras, solamente, desde hace 67 años. Eso nos va dando un panorama. Por eso digo, es en todos los ámbitos donde tenemos que avanzar, ¿no? Hoy solamente, al día de hoy, solo gobiernan 2 mujeres entidades, la Ciudad de México y el estado de Sonora. Y en la administración estatal solamente estaba, porque ya pidió permiso, en el primer nivel de gobierno, en el gabinete estatal, una mujer. Es decir, en la toma de decisiones más importantes en el primer nivel de gobierno. Solo una mujer, todos los demás son secretarios, era la contralora, Sonia Murillo. De ahí en fuera, todos los que encabezaban secretarías son hombres. En cuanto a la entrega de premio Nobel, se han entregado a 900 personas y de ellas solamente han sido, en la historia de la entrega de los premios Nobel, solamente han sido para 53 mujeres, imagínate, 53 mujeres de 900. Nos falta muchísimo todavía, ¿no? Por avanzar. Y ahora sí, en el caso de los medios de comunicación, la presencia femenina, sí, tenemos que solamente, estas son estadísticas de ONU Mujeres, en estudios de países, más de 100 países, tenemos que solo el 24% de las personas que escuchan, que leen o que ven en la prensa escrita y televisión son mujeres. O sea, afortunadamente, Radio WAPS nos abre el espacio y nosotras somos parte de ese 24% en el planeta, ¿sí? Pero, y bueno, yo me considero afortunada, aunque es mi derecho a expresarme y a tener espacios, pero afortunada porque estoy en otros espacios en radio, en televisión, en prensa escrita y en internet, pero formo parte de ese 24%, nada más.
la mayor parte de quienes están haciendo periodismo y de quienes están también, digamos, apareciendo, no solamente haciendo periodismo, sino como protagonistas de la noticia, son hombres. Un porcentaje menor que no llega ni al 25%, son mujeres, somos mujeres. Así es que ese es el dato que me gustaría visibilizar, el más importante. Y uno más, el 37% de las historias que se presentan periodísticas son de autoría femenina. La mayor parte las escriben los hombres. Ahí no alcanzamos, pues, obviamente, lejos del 50%. La mayor parte de quienes están escribiendo son hombres. Y así nos podemos ir revisando de verdad el panorama en medios de comunicación y no estamos exentas de sufrir discriminación. También allí estamos sufriendo discriminación porque ha pasado, bueno, las mujeres hemos estado abriendo brecha, ¿no? Desde siempre. Por supuesto que tenemos subcalifornianas muy valiosas en los distintos ámbitos a lo largo de la historia en Baja California Sur. Tenemos una diputada constituyente, por ejemplo, desde los años 70, María Luisa Saucedo. Y por supuesto, bueno, la trayectoria de investigadoras, de profesoras, de científicas, en fin, que han estado en la historia y también comunicadoras que me antecedieron, por supuesto, que están allí, que pueden ser motivación. Sin embargo, nos falta muchísimo. Al día de hoy, y tú ubicarás, la mayor parte de los titulares de noticias son hombres o mujeres. Son hombres, no son mujeres. No están al frente de los titulares de programas de noticias, de noticieros. Quienes se dedican, además, la mayor parte de los reporteros son hombres, aunque cada vez hay, y con mucho gusto, me da mucho gusto, que cada vez hay más mujeres. Estamos en una generación en Baja California Sur en donde hay más reporteras también mujeres, pero siguen dominando los hombres. Y otro espacio que también están dominando los hombres es el espacio de opinión. Si identificamos, la mayor parte de las columnas en Baja California Sur son de autoría masculina, como si la opinión o el análisis fuera exclusivo, fuera un derecho exclusivo para hombres, cuando las mujeres tenemos las mismas capacidades y nos podemos preparar igual y el mismo derecho además de expresarnos sobre diversos temas, de analizar la realidad, por supuesto, de dar cobertura a los acontecimientos, a los hechos noticiosos y a partir de eso empezar a analizar y a reflexionar. Pero resulta que no nos atrevemos o no hay espacios suficientes. Pero si hacemos un repaso por todas las columnas semanales, encontrarás, Yasmín, que la mayor parte son escritas por hombres, muy pocas de mujeres. Afortunadamente tengo una columna semanal, una videocolumna que estamos iniciando. Las mesas de análisis o de discusión, la mayor parte son compañeros, hombres. No tenemos muchos espacios de discusión en donde estemos participando las mujeres. Afortunadamente a mí me invitan y yo lo celebro y lo agradezco, pero por supuesto que también siempre señalo es mi derecho de expresarme, ¿no? Y tendríamos que tener cada vez más espacios. Entonces vemos las famosas mesas de análisis y están llenas de hombres y pocas mujeres, poca representación de mujeres, de periodistas, de comunicadoras. Y tenemos, reitero, las mismas capacidades para poder reflexionar sobre los temas que están en la agenda pública y para poder compartirlos a la gente y que sean nuestras audiencias quienes estén valorando nuestro trabajo, ¿no? Que estamos sometidos al escrutinio público igual que los hombres. Pero digamos, nos hace falta avanzar muchísimo en Baja California Sur también en la presencia femenina en la comunicación. Y a nivel internacional, para cerrar, algunas últimas cifras de la presencia de mujeres en medios de difusión a nivel mundial. Ya les hablaba del 24%, pero también solamente el 13% de las noticias, nos dice la ONU, ponen a las mujeres en primer plano, el 13%. La mayor parte dominan en primer plano los hombres. Menos de uno de cada 5 especialistas entrevistados por los medios de comunicación son mujeres.
yo reitero, celebro que en Radio WAPS de manera frecuente y celebro tu esfuerzo y tu liderazgo también al frente de Radio WAPS, que invitas a investigadoras, a especialistas, a expertas, porque regreso o vinculo este dato con la reflexión que hacía. Menos de 1 de cada 5 especialistas a quienes se está entrevistando son a varones, son a hombres. De manera recurrente decimos experto. Y buscamos a un abogado, a entrevistar a un abogado, buscamos entrevistar a un científico, buscamos entrevistar a un médico, pero no volteamos a entrevistar, cada vez lo hacemos más frecuente, a una doctora, a una abogada, ¿sí? Como si tuvieran, digamos, el dominio de la ciencia, del saber o la expertise los hombres. Y no, existen muchísimas especialistas que además les ha costado muchísimo trabajo llegar a donde están, ¿no? Y tenemos que voltear desde los medios de comunicación a entrevistarlas, a escuchar a integrar esas voces también, esos análisis. El 46% de las noticias alimentan los estereotipos de género, o sea, de cómo se están redactando y presentando las noticias, ¿sí? Están incrementando, están alimentando los estereotipos de géneros. Las mujeres periodistas hacen el 37% de las noticias que se difunden. Y bueno, las que nos atrevemos o hacemos periodismo, las mujeres desafiamos, dice la ONU, estereotipos de género 2 veces más que los colegas masculinos, ¿sí? Es decir, estamos abordando más los temas, desde luego, con perspectiva de género que los hombres. Y los hombres podrían también, como periodistas, por supuesto que incluir en su trabajo la perspectiva de género. No tendría por qué estar omitiéndola. Entonces tenemos que avanzar allí. De las mujeres que son tema de noticia, un 18% son descritas como víctimas en comparación con un 8% de los hombres. El 65%, este dato es interesante, el 65.6% de los puestos de trabajo en las áreas de producción y diseño pertenecen a los hombres y solamente un 34% a las mujeres. Es decir, más hombres en producción y menos las mujeres. Entonces, bueno, pues como vemos hay una representación insuficiente solamente en este ámbito de los medios de comunicación, y a mí me parece que también en la medida en la que hay menos representación de mujeres, pues por supuesto que menos posibilidades para abordar los temas con perspectiva de género. Por supuesto, incluyendo, o lo más importante, que es el tema que nos ocupa, los feminicidios, la justicia, la atención a víctimas. Pareciera que esos temas están reservados para las mujeres. No tendría que ser así, porque los hombres están ocupando la mayor parte de los espacios todavía, están reporteando más y están en las mesas de discusión y análisis. Bueno, tendrían que estar abordando, desde luego, más con perspectiva de género y no la estamos observando. Entonces, tenemos un gran reto por la lucha, por la igualdad, por la justicia y, por supuesto, por preocuparnos porque Baja California Sur está cada vez más, digamos, convirtiéndose en un contexto adverso de violencia para las mujeres, de todo tipo de violencia, y por supuesto estamos siendo testigos de cómo está incrementando la violencia extrema, feminicida, ¿no? Así es, y bueno, con esto cerramos porque se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, aquí algo importante también que menciona la periodista Gladys Navarro, ¿no? Tratar, ¿no? de configurar también esta idea de hacer las notas, me queda muy claro, con perspectiva de género, tratar ahora sí, pues buscar la forma de, y también hay otro detalle, hay una defensora de las audiencias, ¿no? En la Ciudad de México, Beatriz Solís, que fíjese que es de Baja California Sur, es de San Ignacio, pero ella está en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, ella como defensora, ¿no? Defensora de las audiencias, platica y plantea que la sociedad debe tener la garantía y la obligación de denunciar cuando algún contenido periodístico atente contra los derechos de las mujeres, las revictimice e incite, justifique o invisibilice a la violencia contra ellas. Bueno, pues aquí nos cerramos, maestra. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, y recuerden, la idea es dejar encanto y fuerza, ¿no? Y mucha fuerza para seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Brisa Mendoza, por estar en los controles técnicos. Y bueno, Yasmín Rodríguez de AM. Hasta la próxima.